Hola. Ya está la transmisión. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a dar unos minutos más en lo que se incorporan el resto de los asistentes y agradecemos mucho su paciencia.
Yo creo que comenzamos, ¿no? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su paciencia, por su asistencia, por su ya se siente afectuosa presencia en estos conversatorios virtuales sobre enfermedad y muerte, antigüedad y tradición grecolatina que se han venido llevando a cabo desde el 29 de septiembre hasta el día de hoy, en que tenemos con muchísimo gusto nuestra conferencia magistral de clausura, y para ello invitamos a la doctora Carolina Ponce Hernández, que ya aquí en los conversatorios se ha hecho presente con sus participaciones, con sus preguntas, con sus felicitaciones, porque finalmente ella es maestra de muchísimos de nosotros, es una figura emblemática e importantísima en las letras clásicas en la UNAM y en México, con amplio reconocimiento nacional e internacional. Nos honra mucho que haya aceptado participar con nosotros en esta actividad, que se mantenga tan fresca, tan jovial y tan positiva a enfrentar el trabajo que tenemos que ir haciendo, que tenemos que seguir haciendo mediante la internet, mediante el Zoom, mediante estos medios por la contingencia que estamos viviendo. Me voy a permitir leerles una brevísima semblanza de la doctora Ponce, aunque siempre será muy poco cualquier cosa que digamos siempre será muy poco, pero vamos, para las personas que no la conocen, vamos a presentarla brevemente. Ella es doctora en Letras Clásicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante 49 años impartió clases sobre lengua y literatura latina en la Facultad de Filosofía y Letras, tanto en licenciatura como en posgrado. Recientemente, lamentablemente, se ha jubilado, pero sigue activa, sigue trabajando con nosotros, sigue impulsándonos. Sus principales temas de investigación han sido la literatura, la retórica y la poética latina clásica y medieval, así como la literatura novohispana en latín. Ha realizado investigación y traducción tanto de textos medievales de poética como la Poetria Nova de Geoffroy de Banzoff. Este texto salió en el 2000, y el Laborinthus de Everardo el Alemán en 2011, que son dos textos importantísimos que no habían visto la luz en español y que gracias a su traducción entraron en vigor en la investigación en la universidad. También ha trabajado textos neolatinos mexicanos del siglo XVI y del siglo XVIII en traducciones, las primeras traducciones que conocemos gracias a su trabajo, especialmente de Fray Alonso de la Veracruz, Francisco Javier Alegre y Benito Díaz de Gamarra. Ha publicado libros, antologías y artículos de investigación, muchísimos, no podemos enunciarlos todos. Recibió la medalla Alfonso Caso en 2002 y la medalla Sor Juana Inés de la Cruz en 2007. Ha participado en numerosos congresos y coloquios de carácter nacional e internacional y ha dirigido y participado en numerosos proyectos de investigación, de donde han surgido muchísimas publicaciones que han servido para dar a conocer y para difundir la cultura clásica, la cultura medieval y renacentista, y desde luego la cultura neolatina. Actualmente es nuestra directora, hay que decirlo con mucho gusto y con mucho orgullo, es la directora del Seminario de Estudios Retóricos, Filológicos y Humanísticos, que es uno de los espacios de investigación de la Coordinación de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras, en donde llevamos ya casi, estamos acercándonos a 80, si no es que más, sesiones que hemos venido llevando a cabo desde hace muchos años, y en donde se han presentado investigaciones muy originales porque están hechas sobre la base de la lectura de textos latinos. Entonces, no está de más decir que la doctora Ponce nos ha formado a la mayoría de los que estamos aquí organizando y de la comunidad de letras clásicas en el ámbito, nos ha enseñado el ABC, nos enseñó latín, nos enseñó a investigar,
Nos enseñó que nunca debemos decir no, siempre hay que ir hasta el último rincón en donde consideremos que puede estar un documento que debamos revisar. Nos ha enseñado todo, metodología de la investigación, incluso amor por el saber y amor por la investigación y el trabajo. Es todo lo que yo podría decir en este momento, podría decir mucho más, pero todos estamos ansiosos por escucharla. Le damos las gracias a nombre del comité organizador, a nombre del Colegio de Letras Clásicas y de la Facultad de Filosofía y Letras. Le damos las gracias y la bienvenida a nuestra muy querida y admirada doctora Carolina Ponce. Pues muchísimas gracias por semejante presentación que en realidad no merezco. Gracias les debo dar yo a ustedes, a Evelia, a Cecilia, a Olivia y a ti, Leticia, por haber organizado este evento. Gracias, que además tengo que compartir enormemente con Ana, que siempre me ha ayudado para la presentación de materiales, para organizar si va primero una cosa, si va primero la otra, y que verdaderamente ella ha sido un verdadero apoyo para que yo pueda seguir adelante con lo que hago. Empezamos si quieren, pero para empezar, debo decir dos o tres cosas. Número uno, sí pongan su saltarelo, que me gusta mucho, yo les pedí que lo pusieran. Es un poco para ambientación, para hablar de las ricas horas de la muerte. Y debo decir que al mismo tiempo que yo vaya hablando, van a ir pasando una serie de diapositivas que son bastantes y que también sirven para ilustrar el tema. Muchas veces no son exactamente el punto de lo que voy diciendo, pero sin duda van a tener relación en el ambiente total de lo que estamos hablando, de estas ricas horas de la muerte. Entonces, lo primero es recordar que el día de hoy, hasta las cifras que nos dieron ayer en la noche, por la pandemia que estamos viviendo, vamos en el país con más de 77,000, creo que 646 o 96 lamentables defunciones. Bueno, la presente plática tendrá como punto de partida el momento del inicio y difusión de la llamada peste negra, que va de 1346 a 1353. De ese centro temporal vamos a desprender dos temas, vamos a dar saltos en la historia. Número uno, algunas de las posturas y discusiones que se han llevado a cabo desde el siglo XIX hasta nuestros días en torno a la peste negra y a la gran peste. Número dos, la exposición de breves ejemplos literarios e iconográficos producidos en los siglos XIV y XV. Para empezar, como acostumbramos a hacerlo siempre, es revisar las fuentes. Las fuentes medievales para el estudio de las epidemias, algunas de ellas, porque son muchísimas, son, ahí las tienen ustedes, Agnolo di Tura, el Rerum Italicarum Scriptores, Matteo Villani, Gabriel de Musis, Donato Velluti, Jean de Benet, un árabe que es muy difícil de pronunciar, pero que hizo muchísimos estudios sobre eso, sobre todo en España. Y obviamente todo lo que hay de archivos, documentación, literatura e iconografía. Ustedes tienen marcado en negro ahí dos, uno que es Agnolo di Tura y Gabriel de Musis. ¿Por qué? Porque de Agnolo di Tura nosotros tenemos las crónicas de Siena y de Gabriel de Musis, historia de la enfermedad o mortandad que ocurrió en el año de 1348, que habrá que señalar porque lo vamos a repetir varias veces, es el año del pico más alto de contaminación. Agnolo di Tura fue un cronista, Crónicas de Siena, que justamente le tocó vivir la
peste, la pandemia, ahí mismo en Siena y en general en la Toscana, porque habrá que decir que algunos de estos cronistas eran muchos de ellos financieros, especie de administradores entre los duques, los marqueses, los que tenían intereses económicos, iban de un lado al otro, y Año Loditura perdió a su mujer y a sus 5 hijos justamente en el año de 1348 y él tuvo que enterrarlos. Y él nos dice que se hacían unas enormes fosas, como algunas que hemos visto que se hicieron, por ejemplo, en Brasil, ahora con nuestra pandemia. Se abrían unas enormes fosas, se ponían una gran cantidad de cadáveres, luego se ponía un poquito de tierra, otra gran cantidad de cadáveres y así iban una capa y otra capa y otra capa. Y que justamente a él le tocó enterrar ahí a sus 5 hijos. Hace una descripción terrible justamente de lo que pasó en la región, en toda la región de la Toscana. Y después Gabriel de Musis, que este era un notario y que también fue un cronista, hizo toda una historia y tienen ustedes el título. Yo quiero empezar, y esto me va a llevar a recordar la exposición del maestro Eduardo en la mañana sobre las rutas de las enfermedades y las pestes, con la descripción que hace Gabriel de Musis de cómo se inició para pasar a Europa justamente la peste negra, la que habrá de transformarse en la pandemia del mundo conocido de aquel tiempo. Entonces, no quise hacer yo un resumen porque encontré un magnífico resumen de esto, hecho por Faye Marie Goetz, una doctora de Cambridge, que en un artículo que les voy a recomendar y que después lo vamos a ver cuando veamos las fuentes actuales, que se llama Black Death and Silver Lining, la muerte negra y el hilo de plata o rayo de luz, hizo para resumirnos justamente la crónica de Gabriel de Musis y dice lo siguiente. De acuerdo con la célebre narrativa de Gabriel de Musis, ahí está, por ejemplo, miren, vean qué bonito escribían ellos. Un notario de Piacenza, Gabriel de Musis, que murió en 1356, la plaga llegó a Europa occidental desde Asia Menor. Gabriel relata que en 1346, una pelea callejera entre soldados tártaros y mercaderes genoveses ocasionó que los genoveses tuvieran que huir y refugiarse detrás de los muros de su puerto comercial en la ciudad de Cafa, la actual Teodosia, en la península de Crimea, en el Mar Negro. Mientras que los tártaros sitiaban la ciudad, su armada estaba siendo azotada, por lo que Gabriel llamó una enfermedad tanto repentina como inexplicable. Los tártaros se vieron forzados a abandonar el asedio por la enfermedad, pero antes de que lo hicieran, catapultaron los cuerpos de las víctimas muertas por la plaga sobre los muros de la ciudad, con la esperanza de propagar la enfermedad, y vaya que lo hicieron. Los genoveses huyeron de la ciudad por mar y para octubre de 1347, o sea, 2 meses, 3 meses después, ya habían transmitido la enfermedad a Mesina en Sicilia, a una parte de Génova y demás. Para enero de 1348 se había extendido a Marsella, cuyo puerto, según su relato, estaba repleto de naves cuyos tripulantes estaban todos muertos. Posteriormente, en ese año, 1348, la plaga llegó a Inglaterra. Para 1349 ya se había difundido por los Países Bajos, Viena, Alemania y Escandinavia. Ahora, ahí tienen ustedes un cartón del siglo pasado, del siglo XX,
de unas personas que se pusieron a estudiar y ver si era posible catapultar unos cadáveres al otro lado de las murallas. El problema es que, según dijeron ellos, esto no era posible. Un cadáver completo no podía ser catapultado. Entonces dicen que seguramente los tártaros lo que hicieron fue partir los cadáveres en algunos pedazos para aventarlos al otro lado de las murallas. Bueno, ese cartón es para que se vea que nunca se ha dejado de estudiar esto que se llama la peste negra o la gran peste. Tendríamos nosotros, porque incluso un poco vamos a cerrar con esto, que decir que sobre todo el siglo XIV, los 1300, y el siglo XV, los 1400, tuvieron tres situaciones muy importantes que atacaron a los pueblos, que pusieron a las ciudades unas en contra de otras, a los ducados unos en contra de otros, etcétera, etcétera. Fueron las hambrunas, que se inician en 1315, se elongan por 2 años, 3 años de manera muy fuerte hasta el 1317, pero que continúan en una parte, en otra, sin poder recuperarse hasta 1326. El otro asunto, obviamente, es la guerra. La guerra más importante es la que se va a dar, la Guerra de los 100 años, entre franceses e ingleses, de 1337 a 1453. Pero había otras guerras, muchísimas guerras. Quizá para nuestro ámbito sería muy interesante recordar todos los problemas que la corona de Aragón tenía, primero con los de Castilla y después con toda la región del sur de Italia, Nápoles, Sicilia, la Campania, etcétera, etcétera. Ahora, las pestes llegan en 1346, la peste, se desarrolla en su primer gran periodo hasta 1353, y por dar solamente un ejemplo, porque se pueden seguir ejemplos en distintas ciudades españolas, italianas, francesas, alemanas, los rebrotes que hubo de la peste fueron 1349 en Londres, 1361, 1368, 1375, 1382, 1390. O sea que son alrededor de unos 50 años en que vienen sucesivos rebrotes. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasaba realmente en el seno de los estudiosos, de los médicos que estaban encargados en el siglo XIV y precisamente en el año de 1348 con el problema de la peste, que les acababa de llegar y que estaba verdaderamente haciendo una mortandad espantosa. En el siglo XIV, las posturas médicas de la época explicaron la llegada de la peste como el resultado de una desgracia astrológica y o un signo de disgusto de Dios. Entre los textos científicos están los documentos sobre la Gran Peste, que se conservaron inéditos hasta 1860, siglo XIX, revísenlo. Se fueron publicados hasta 1860 en París. Estos documentos fueron escritos y elaborados por 49 maestros de la Universidad de París en octubre de 1348. El llamado Concilium de París, o Reunión de los Sabios de París, presentó su investigación a petición de Felipe VI de Francia y llegaron a las siguientes conclusiones. La última causa de la peste nunca sería conocida porque está más allá de la comprensión humana. Como filósofos de la naturaleza, ellos podían revisar dos causas, las terrenales y las celestiales. La causa celestial fue la conjunción de Saturno, Júpiter y Marte bajo el signo de Acuario en 1345, a la cual siguieron un eclipse solar y un eclipse lunar. Las causas terrenales
los terremotos. Acuérdense que no hace poco sufrimos aquí un fuerte terremoto. De manera tal que las constelaciones malas aumentaron el problema con truenos, lluvias, vientos impuros del sur, dispersando vapores venenosos causados por los cadáveres podridos en los pantanos o en las aguas estancadas. El aire dañó a las personas de ciertas constituciones débiles que las predisponían a adquirir la enfermedad. Los maestros de París revisaron los textos clásicos, el Corpus Hippocraticum, los Meteorologica de Aristóteles, Galeno y la traducción al latín del Canon de Avicena. No fue el único tratado importante que hubo. Surgieron muchos tratados de los que se suponían eran filósofos de la naturaleza y que estudiaban las cuestiones de las enfermedades. Entre esos otros tratados está el de Jaime de Agramont, también del mismo año de la peste, en donde se exponían causas, generalmente las mismas celestiales y terrenales a las que llegaron los maestros de París, pero también, sobre todo, y esto es sintomático en las epidemias, en las pestes, prevenciones. No hablan de cura, ¿por qué? Porque no encuentran curas. Entonces, lo importante para ellos van a ser las estrategias de prevención. Como nos decía el maestro Eduardo, por ejemplo, las cuarentenas, el aislamiento que vemos en el Decamerón de Boccaccio, el tratar de estar en aire que no sea impuro, un aire lo más puro posible, y pensar, además, que todo esto tiene una relación con el plan de Dios sobre la humanidad. Es interesante señalar que este tratado, el de Jaime de Agramont, está escrito en catalán y no en latín, para que pudiera tener una mayor difusión. Jaime de Agramont lo que acaba diciendo, y no deja de ser curioso e interesante, es que no haya focos de putrefacción, ni ratas, ni serpientes. Bueno, ahora vamos a dar un salto mortal. Ahí ven ustedes en toda esta iconografía que Ana me ha hecho el favor de pasarles. Miren aquí, por ejemplo, todos estos pobrecitos enfermos que están ahí, que ven la plaga como castigo divino, todos esos chiquitos que están ahí ya muertos, ¿no? Mientras todo el mundo está rezando y pidiendo a Dios que tenga compasión de ellos. Bueno, vamos a dar un salto mortal al siglo XIX. En la medida que el siglo XIX vio la Edad Media como un laboratorio para especular sobre las enfermedades epidémicas, los historiadores y científicos propusieron una serie de investigaciones en las que se combinó la visión cultural con los nuevos descubrimientos que se estaban llevando a cabo sobre las enfermedades y en especial las epidemias. Para muchos de ellos fue evidente que la epidemia de la peste negra marcó el progreso del hombre a una nueva era, el Renacimiento, porque después del gran cataclismo hubo un nacimiento que renovó al mundo. El epidemiólogo alemán más famoso del siglo XIX, Justus Hecker, afirmó que las pestes influyeron más en el curso de la historia que las guerras o la política. Y voy a citar algunos textos de Justus Hecker que son interesantes. La historia de las epidemias es fundamental para entender las enfermedades de nuestro tiempo. Eso es lo que nos dice. Y de alguna manera, él va a hacer hincapié en que la historia de la medicina, la historia de las ciencias, la historia de las enfermedades, era algo que tenían obligatoriamente que hacer, porque hasta ese momento, pues muy descuidadamente, se habían estado tratando las enfermedades de manera, digamos, temporal, conforme aparecían, con los recuerdos que quedaban y demás. Él precisa que es necesario hacer la historia de las enfermedades y esto va a darle un enorme impulso al progreso en el conocimiento de cómo tratar las enfermedades. Pero este hombre era verdaderamente un hombre nacido para haber escrito grandes novelas.
Con una exposición épica de las epidemias, hace una defensa apabullante de la necesidad de estudiar la historia de las enfermedades, argumentando que sólo así se conocen a fondo causas, desarrollos y procesos de esos eventos naturales ocasionados, voy citando sus palabras, por revoluciones poderosas en el organismo total de la Tierra. A partir de esto, surge lo que algunos historiadores de la medicina llaman la epidemiología gótica. Dicho término se entiende porque vuelve su vista al pasado gótico medieval en el contexto cultural del gótico neogótico decimonónico, momento en que se producen en el arte, en la arquitectura, en la literatura, cantidad de ejemplos de influencia medieval y específicamente gótica. Ahí tienen ustedes una visión del Parlamento inglés que fue reconstruido después del incendio, más o menos hacia mitad del siglo XIX, y que, bueno, fue reconstruido con todas las características que ellos pudieron ver para hacerlo un neogótico. Naturalmente es la abadía de Westminster, que está al lado y que no les pusimos ahí en esa impresión, la que tiene mucho más las características originales del gótico medieval. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo, pues está el Frankenstein de Mary Shelley al final del siglo XVIII, porque justamente los años de finales del siglo XVIII van a dar la entrada a todo este gusto por los avances de la ciencia, del conocimiento, a todo este gusto, a todo este contexto en que se plantean ya todos los descubrimientos que se iban haciendo, ¿no? Si no sé si esté ahí Mario, pero pues él se acordará muy bien, por ejemplo, de William Blake, de Woolworth, del Castillo de Otranto, de Horacio Walpole, de Lord Byron. Hola Mario, ahí está tu William Blake. Bueno, justamente en ese momento se da todo este neogótico en el siglo XIX y también el neogótico en los estudios epidemiológicos, como lo estamos viendo. La literatura y el arte encuentran también su manifestación en la obra científica del epidemiólogo, de Hecker, porque cuando realiza las descripciones del ambiente en que se producen las epidemias, nos dice: los poderes de la creación entran en una colisión violenta en medio de una sequía sofocante de la atmósfera, unos estallidos subterráneos y una niebla que flota sobre las aguas. No sé si eso les recuerde un poco el Frankenstein, ¿eh? Y después dice: la naturaleza misma habla para decirnos los desastres que han de venir. El espíritu universal, en íntima unión con los poderes de la naturaleza, anima los movimientos de todo lo que existe. No son causas aisladas, sino revoluciones en ciclos que la mente humana, con sus limitaciones, es incapaz de explorar. Una mayor fecundidad femenina fue notoria en todas partes. La prevalencia de un poder más alto dirigido a una vida orgánica general. Obviamente estamos frente a una síntesis de lo medieval, lo romántico, lo histórico y lo científico. Vean nada más, ahí está el famoso cuento de los tres reyes, los tres vagabundos, los tres jóvenes, los tres caballeros, van muy felices, andan en sus caballos o andan felices de la vida caminando por los caminos como peregrinos, y ¿qué es lo que queda de ellos? En cualquier vuelta de la esquina los atropellan y quedan así. Bueno. Estamos entonces frente a esta síntesis. La visión de Hecker ha tenido una enorme influencia en el devenir de la historia de la ciencia y de la medicina. En resumen, después lo vemos. En resumen, los postulados son: 1. La Gran Plaga marcó el principio de una nueva era, una ruptura con el pasado decadente y la entrada a un tiempo más vigoroso. 2. La peste negra es un fenómeno natural más allá de la comprensión de la mente humana. Es terrible, seductora y maravillosa.
El hombre es un significante pasajero en el barco de la naturaleza. 3. La peste negra representó lo mejor y lo peor de los tiempos. De ella resultó el Renacimiento. 4. El impacto social de la enfermedad tiene unos aspectos extraños, bizarros y mórbidos. Pues obviamente mórbidos, ok. Bueno, y pasamos al siglo XX. Ya en el siglo XX, Maycock, en un libro que se llama El Apocalipsis, afirmó: el año de 1348 marca el límite más cercano que ha ocurrido para llegar a una ruptura definitiva en la continuidad de la historia de la humanidad. Como si hubiera ahí una espada, algo que cortara de tajo, y todo lo que pasó antes de la peste fuera un mundo y todo lo que pasó después de la peste fuera otro mundo. Dice, ese marca el límite más cercano que ha ocurrido para llegar a una ruptura definitiva en la continuidad de la historia de la humanidad. Con esa afirmación se llama las interpretaciones del siglo XIX. Ahora, yo les puse ahí una lista de algunos artículos que son muy interesantes. Algunos están relacionando la peste negra con las cuestiones médicas, otras con la bioarqueología, otras con el análisis de esqueletos, otros con la literatura, otros con el arte, pero les marqué en negritas 3 artículos que me parece que son muy interesantes y ojalá ustedes los pudieran leer, los pudieran conseguir. Miren, justamente el número 13 es el de Faye Marie Goetz, Black Death and the Silver Lining. Es magnífico artículo, ¿eh? Bueno, actualmente la investigación critica a los historiadores que solo se basan en documentación histórica, pues esta es irregular, y en cambio defienden los estudios basados en las ciencias, sobre todo en la bioarqueología, que brinda la posibilidad de responder preguntas, por ejemplo, cómo se fue distribuyendo la epidemia, qué tipo de individuos fueron los más afectados, etcétera, etcétera. Llegan a la afirmación de que la peste negra parece ser una asesina selectiva que ataca a los más débiles, pero como mata a cientos de miles, de alguna manera, que en la medida de las circunstancias lo estamos viendo ahora, representa una fuerza enorme de selección natural. Los sobrevivientes son los más fuertes y los que logran una competencia inmunológica. En la primera oleada de la peste murieron mucho más que en las oleadas sucesivas. Fue disminuyendo la letalidad hasta los tiempos modernos. Pero esto también, nos dicen los científicos, se debe a que se van produciendo cambios moleculares en los patógenos responsables. Los científicos defienden los datos de la bioarqueología y de una manera muy interesante, porque a veces quieren verdaderos encuentros con los historiadores. Y dicen que sus datos no solo son un refuerzo de los datos documentales de los historiadores para llenar algunas de sus lagunas, sino más bien sus datos reflejan la experiencia de un más amplio segmento de la población y sirven para probar o rechazar las inferencias derivadas de las fuentes históricas, ya que estas son excluyentes, en general, de las mujeres, niños, sirvientes, aprendices, trabajadores y pobres. ¿Cuánta discriminación? Bueno. Sin embargo, un historiador del siglo XX que se enfrenta a los científicos, me parece que sus argumentos son un poco débiles, pero afirma que la metodología científica no sirve para la historia y ataca el concepto de objetividad por imposible y aburrido. Para él, 1348
fue el año en que el hombre moderno fue concebido. La peste fue la puerta al crecimiento espiritual. Miren esa, miren, ahí está Denise Poncher, ok. Ahora, ¿cómo debemos considerar entonces a la peste negra? ¿Como un punto de ruptura que cambió la historia de la humanidad? ¿O solo como un evento más o menos importante que ocurrió pues de 1348 a 1353? Tal vez las cifras nos podrían ayudar a hacer una revisión. Tienen ahí ustedes una ficha que elaboramos y hay cosas muy interesantes en esto de las estadísticas, aparte de que son muy complicadas, y una vez les digo. La primera gran oleada de la peste negra 1348-1353. El Papa Clemente VI, allá en Aviñón, cuando estaban en Aviñón los papas, publicó en sus reportes estadísticos, que son alrededor de 1351, o sea, como unos 2 o 3 años después de la peste, que la peste había cobrado, fíjense qué maravilla, ya los actuales quisieran tener estas estadísticas. Claro que pues, obviamente no pueden ser bien elaboradas, porque dice que habían muerto 42.826.486 lamentables defunciones. Ok. Boccaccio nos había dicho que entre marzo y julio de 1348 murieron más de 100.000 en la región de Florencia. Los cronistas de la Toscana, aquellos que estábamos viendo, Agnolo di Tura, Matteo Villani, también consideraron una letalidad del 50 al 60% de la población. Algunos historiadores contabilizan 25 millones, un tercio total de la población europea, 2/3 de ellos en las áreas urbanas. Un hombre muy inteligente, muy conocedor, un historiador que también se interesa por las cuestiones de las estadísticas de la ciencia, que es el noruego Ole Benedicto, calcula que la peste mató a 50 millones en el siglo XIV, que es el 60% de la población, era el 60% de la población total de Europa. Otros historiadores llegan hasta 80 millones en el curso de 100 años. Hay quienes refieren que entre 1347 y 1490 fueron 200 millones. Bueno, las estadísticas son interesantes porque el Papa Clemente, que da 42 millones y tantos, pues no está muy alejado. Digo, ya sé que son millones de personas, pero no está muy alejado de lo que Benedicto dice de 50 millones. Vamos a ver. En el libro de Benedicto, que se llama La peste negra y que apareció en 2004, dice el autor que murieron 50 millones de personas en el siglo XIV, lo que representaba un 60% de la población de Europa, total de Europa. También presentó por primera vez la distinción que se dio de la peste negra entre las 3 diferentes pestes, la bubónica, la neumónica y la septicémica. La bubónica les da de 20 a 25, 30 días para que aparezcan las bubas, se pongan ustedes muy mal y finalmente mueran. La neumónica les puede dar de 4 a 6 días y se mueren, y la septicémica, pues en la mañana aparecen con ella, y si llegan al otro día en la mañana sería mucho, si no es que se mueren en la tarde. Hizo una explicación detallada de los días y diferencias que hay entre cada una de ellas. Señaló que era fundamental revisar las relaciones comerciales, los viajes, las peregrinaciones y la navegación. Recuerdan ustedes que el maestro Eduardo nos pasó una serie de mapas muy interesantes en la mañana. En el caso de la peste negra, habría que estudiar con mucho detenimiento
las rutas y el sistema mercantil, específicamente entre el mundo italiano y la Liga Hanseática, para abarcar el amplio espectro que va desde la ruta de la seda hasta los países nórdicos a través del mar Báltico y el mar del Norte. Cierto grupo de investigadores aceptan por su parte que la peste negra mató entre el 20 y el 30% de la población europea. Pero a partir de 1960, los estudios que abarcan las distintas regiones concluyen que esas estimaciones deben por lo menos duplicarse, por lo cual llegamos otra vez al 60%. En consecuencia, si de manera estimada Europa tenía una población aproximada de 80 millones de personas, entonces murieron entre unos 50 o 60 millones, lo que sin duda afectó las dinámicas de cambio y desarrollo de la transición a la modernidad. Bueno, no les voy a hablar de la Yersinia pestis porque ya Eduardo les habló de eso y es muy interesante, ustedes lo pueden estudiar. Bueno, a partir justamente de la década de los 60 del siglo anterior, un grupo importante de historiadores de la Escuela de los Anales, miren, les puse ahí, vean ustedes qué bellísimo, El infierno, la Divina Comedia Dante, ilustrada por Sandro Botticelli. Pues no sé si me lo crea o no, ¿eh? A ver, ay, Elvia, no pude leer lo que me mandabas. Bueno, ya ni modo, después me lo dirás. Bueno, un grupo importante de historiadores de la Escuela de los Anales llevó a cabo investigaciones para encontrar argumentos útiles que demostraran que la peste negra tuvo como resultado no que se fuera a una nueva era, sino por el contrario, que se fortalecieran las instituciones sociales e intelectuales de la Edad Media. Ahí, por ejemplo, en alguno de sus estudios, la francesa Elisabeth Carpentier, que está en la Universidad de Poitiers, se pregunta, ¿qué son 6 meses de plaga en todo un siglo? Quizás sus fuentes la lleven a tomar esa postura, puesto que parte de su investigación se basa, una especie de microhistoria, se basa en los archivos municipales de Orvieto. Ahora, nosotros que estamos pasando esta pandemia, pues ya vimos que son 6 meses de plaga, sí, calan, están duros. Y finalmente Elizabeth concluye, no encontré un cambio revolucionario o una destrucción permanente en los sectores que hemos estudiado. Sí agravó una situación preexistente, pero la peste atacó a los individuos y no a las instituciones. Me parece que esto es algo que se está dando mucho ahora en la política internacional, cuidar las instituciones. Habría que cuidar algunas, creo que sí, y otras no. Bueno, hasta aquí nos vamos con estos historiadores, estas estadísticas, los bioarqueólogos y demás. Al rato vamos a regresar a ellos. Pero ahora sí, vámonos a algo que pasa muy breve en la literatura y el lenguaje. Si observamos el panorama de la literatura y el lenguaje, algunos investigadores dicen que en las escuelas, durante la epidemia, se encontró que el fenómeno más interesante fue la intensificación de la enseñanza en lenguas vernáculas y el progresivo abandono del estudio del latín, con todas las implicaciones culturales que esto tuvo. Además, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, la Guerra de los 100 años contribuyó a que se abandonara el francés normando y se fortaleciera, obviamente, el inglés. La literatura de crónicas y los textos escolares disminuyeron porque había menos cronistas y había una gran escasez de personal en las escuelas. Por ejemplo, el hermano de Petrarca fue el único sobreviviente de toda la cofradía provenzal. Muchos maestros de latín de las universidades murieron. Muchos sacerdotes, monjas que estaban en sus conventos, en sus claustros, murieron. Dice John Wycliffe, hoy bien Mario Murguía,
que en Oxford, John Wycliffe es el traductor de la Biblia, dice que el número de estudiantes bajó de 35,000 a 3,000, lo cual es verdaderamente impresionante. Después de la plaga, el rector informó al rey que la universidad estaba arruinada por la pestilencia. Todo el cuerpo universitario carece de lectores, esto es de maestros, porque han muerto por la pestilencia. Dado lo anterior, la literatura buscó algunos otros cauces. Uno de esos cauces fue que hubo muchos refranes, proverbios, adagios, máximas y aforismos que contenían poderes mágicos, encantamientos y prescripciones. Y es que en la lenta evolución de las mentalidades se gestan y desarrollan diferentes conductas, actitudes y respuestas ante la muerte. Y la peste negra dio un impulso a fuertes cambios que conducen al llamado gótico macabro y terrorífico. Miren, una danza macabra. Ahí deberían haber puesto el saltarelo otra vez. Bueno, pero no lo pongan. Bueno, el gótico macabro y terrorífico. Era tan impresionante lo que se vivía, el ambiente y la realidad cotidiana de la catástrofe, que en algún momento traspasó los límites del horror hasta resbalar en la parodia, en la sátira y en la farsa. Los cántica exorcis, los cánticos de exorcismos, a manera de defensa tanto social como individual. Por un lado, los espectros de los flagelantes, aquellos que iban por los caminos golpeándose por la humanidad pecadora. Las prédicas apocalípticas y los temas necrológicos alimentaban la sociedad por un lado. Pero ¿en qué momento esos flagelantes dan pie? Miren, aquí veo una aparente flagelante, o puede ser casi una brujita, no lo sé, pero tiene ahí una especie de algo con lo que se puede flagelar. Y esta flagelante que a lo mejor iba por los caminos, llorando por los pecados de la humanidad, de pronto es arrastrada por el esqueleto e inicia la danza de la muerte. Bueno, entonces esos flagelantes dan pie en qué momento a las danzas de la muerte y a la literatura que cambió el tono de la angustia por el del espectáculo lúdico de procesión carnavalesca. A fin de cuentas, la gente convive con la muerte debido a la abrumadora letalidad de la peste que democráticamente se difunde por todos los sectores, capas y territorios. Mueren los familiares, los vecinos, los clérigos, los maestros, los artesanos. Y aquí tengo que llorar un poco porque mueren los Lindbergh. Ahí tienen ustedes una miniatura de la época de los Lindbergh. Los Lindbergh fueron, yo creo que los elaboradores de los más bellos libros, entre otros los libros de horas de la Edad Media. Las muy ricas horas del Duque de Berry fueron realmente producto de los Lindbergh. No pudieron acabarlos porque se murieron los 3 hermanos por la peste. También el Duque de Berry se murió por la peste. Pero como estos, que hacían unos dibujos extraordinarios, se mueren muchísimos miniaturistas, se mueren muchos de los que hacían verdaderamente libros extraordinarios. Mueren también los administradores, mueren los aristócratas y los nobles, los emperadores y los papas, todos mueren. Entonces, el hombre toma conciencia de su individualidad, de su existencia y del mundo que lo rodea. Parte de esto, ustedes si lo han leído, podrán encontrarlo en Le Goff. Es más, Le Goff nos habla de cómo es que surge el purgatorio, dice él que surge en el siglo XII. Pero también la pregunta, ¿hay solo un juicio final? ¿Hay juicios individuales? ¿Qué es lo que debía pensar el cristiano? Cuando él se muere, le van a hacer su juicio individual. Ya sé que no estará ahí José Luis Tiscareño, pero en el Corbacho nosotros vemos un juicio individual. O
cuando se morían, los cristianos pensaban, nos quedamos así como dormidos esperando el juicio final. Es justamente en el momento en que se hacen muchas discusiones en torno al respecto. Y claro, frente a esto, surge por pura necesidad la idea del purgatorio. Y si ya desde antes se perfilaban los procesos, miren eso, Purgatorio de los Orgullosos, la Divina Comedia Dante, con un dibujo de Sandro Botticelli en Berlín. Qué maravilla, ¿no? Miren, esos ya van purgando sus pecados, pero por lo menos no se fueron al infierno. Ya tenemos el círculo, los círculos del purgatorio. Bueno, por pura necesidad quizás surge la idea del purgatorio, y si ya desde antes se perfilaban los procesos de secularización, frente a la mortandad se afirman enlazándose con los elementos religiosos. El hombre ve un refugio en ese paso intermedio de purificación. Es un camino que también se amplía. Y junto a esa vía, también se amplía la vía de la prosopopeya de la muerte. Ahí está. La muerte como señora que siempre de una u otra manera habrá de triunfar y que no hace distingos, es muy democrática. Eso es de un libro de Horas, el anterior. Este también es de otro libro de Horas. Ah, esos libros maravillosos. Y aquí tengo que recordar, porque no podría dejar de hacerlo, las coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique, el señor don Rodrigo Manrique. Acuérdense de lo primero. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Ahí van los señoríos derechos a se acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos. Allegados son iguales los que viven por sus manos, los ricos. Y la muerte ahí va con su ejército de esqueletos conduciendo muchas veces a la fuerza a los vivos en una especie de baile. Ya ayer Cecilia nos hablaba de la coreomanía, es decir, algunos podrían estar verdaderamente locos, otros podrían ser epilépticos, otros podrían, y otros estaban verdaderamente desesperados ante la situación que vivían. Eso seguramente lo reconocen. Miren, ahí están los ejércitos de esqueletos. Este es Bruegel. Entonces ahí está el triunfo de la muerte de Bruegel. Los ven ahí atrás y los ven acá a la derecha. Todos ellos. Aquí este esqueleto se está llevando a esta muchachona. En esta parte de aquí. Entonces ahí están los ejércitos de esqueletos. Dice, porque al fin de cuentas el hombre no es más que un caminante, homo viator, que se dirige al reino de la muerte y que espera otra vida eterna. Pero por otro lado, oigan, ¿cómo son esos esqueletos? ¿Se han ido fijando conforme les han ido pasando las iconografías que hay? 4 investigadores croatas pertenecientes al Departamento de Medicina Forense y Criminalística, al Instituto para la Salud Pública y a la Sociedad Científica de Croacia, realizaron un estudio de los frescos pintados con el tema de la danza de la muerte en una iglesia de Croacia y otra de Eslovenia. Y pudieron distinguir que los esqueletos están formados por distintas partes de animales: cráneos de perros, húmeros de gato montés, vean ustedes, ahí se puede ver, tibias de vaca, fémur de bisonte, metatarsos de ciervo y pelvis de lobo. Ahí está. Ese es el análisis óseo de esas dos danzas de la muerte, la de la iglesia de Croacia y la de Eslovenia, la de Santa María de las Rocas. Bueno, entonces, ¿por qué? Como que les quedaban mejor, como que se acostumbraron a verlos así. Vean ustedes qué tipo de columna vertebral, no, que es un gran tubo nada más. Eso es todo. Obviamente el cráneo no es así, el cráneo es el cráneo de los perros. Bueno, pero hay que recordar también aquí que de Humani Corporis Fabrica, la fábrica del cuerpo humano,
de Andreas Vesalio, con todos sus estudios anatómicos, apareció hasta 1543. Y que incluso, aunque lo hacían a escondidas, ellos tenían prohibido en esta etapa el hacer la disección de cadáveres. Bueno, ya desde principios del siglo XIII, Geoffroy de Banzot apostrofaba a la muerte y le decía, oh dolor, oh más que dolor, oh muerte, oh truculenta muerte, ojalá muerte fueses muerta. El arcipreste de Ita en 1350, época de la peste, dirá, ay muerte, muerta seas, muerte, muerte desmesurada, matases a ti sola. Esto en el libro del Buen Amor. Si quieren que la muerte se muera, será porque no quieren morir. Las pinturas escatológicas, la iconografía en templos, catedrales y libros representaban a la muerte y su corte de esqueletos sonrientes, presurosos y disfrutando de su cometido. Sí, el triunfo de la muerte es innegable. Es muy posible que el pueblo pobre se ría ante la visión de cómo los reyes, los emperadores, los papas, los arzobispos y prelados son empujados por la muerte. Se da este género extraordinario, el género de las danzas de la muerte, que también hay en todas partes. Uno de los ejemplos más antiguos es del cual hay una copia en el manuscrito del Escorial, que son las coplas de arte mayor. Vamos a leer 3 de esas copias. Dice la primera. Bueno, acá está en el español antiguo y a la derecha la tienen ustedes en la traducción. A la danza mortal, venid los nacidos, que en el mundo sois de cualquier estado. El que no quisiere a fuerza y amidos, facerle venir muy toste priado. Pues que ya el fraire vos ha predicado, que todos vayáis a hacer penitencia, el que no quisiere poner diligencia, por mí no puede ser más esperado. Esa es la copla octava, en donde la muerte les está diciendo, yo no los voy a esperar, ¿eh? Y luego en la siguiente, miren, ahí está una danza de la muerte. ¿Estos son esqueletos? ¿Hasta qué punto son esqueletos? ¿Son los antecedentes de nuestras Catrinas? ¿Qué pasa con ellos, no? ¿Están recubiertos todavía? Pero bueno, hay una parte, por ejemplo, los glúteos, que no nada más es el recubrimiento de la piel y el pergamino, sino pues todavía tienen grasa. En fin, ahí está. Y es también de un libro de horas, ¿eh? La danza de la muerte. En la siguiente copla dice la muerte. De hoy más non curedes de pasar en Flandes. Estad aquí quedo e iredes ver la tienda que traigo de bubas y landres. De gracia las do, no las quiero vender. Una sola de ellas vos fará caer de palmas en tierra dentro de mi botica. En ella entraré de esmaguerse a chica. Vos, arcediano, venid al taner. Esa es otra de las danzas de la muerte. Ahí van. Miren, la última el último esqueleto, ¿a quién se va llevando? El que está hasta la izquierda. A este. ¿Quién es este? ¿Es un flagelante o es un médico medieval? Acuérdense de los médicos medievales que finalmente quedaron como personajes de la comedia del arte italiano, con sus enormes picos de pájaro, sus lentes gordos y totalmente redondos, su cráneo y toda su cara cubierta por un cuero muy fuerte y oscuro, su enorme túnica y demás, ¿no? Entonces ahí podría ser quizá un médico ahí pintado en la Edad Media. Y dice la danza de la muerte en la última parte. Y bueno, la última estrofa que yo les quise copiar, ustedes las pueden leer todas, son extraordinarias. Don falso abogado prevaricador,
que de ambas partes cobraste salario, venga a tu mente como sin temor, volteaste la hoja a favor del contrario. El chino, el bártolo y el coletario no te librarán de mi poder mero. Aquí pagarás como buen romero, y vos, canónigo, deja ya el breviario. Bueno, seguimos un poco con esto de qué pasaba con las muertes. Las formas y transformaciones del arte medieval son el resultado de asimilaciones, rupturas e innovaciones. Con base en el legado artístico de la antigüedad, tuvo un proceso de creación, recreación y elaboración de motivos y modelos iconográficos que sin duda forman parte de la cultura ya y de la civilización. Decía Hans Belkin, no hace mucho, en 2009, que el arte no es asunto exclusivo de la religión ya en ese momento, sino también un asunto de toda la sociedad. La imagen de la muerte estaba acorde con las verdades de la Iglesia y respondía a sus reglas formales y espirituales. Pero las imágenes surgen de las necesidades de la sociedad y reflejan sus ansiedades. Miren, por ejemplo, ahí yo divido esto en 2 o 3 planos y obviamente la parte de abajo es toda la necesidad del pueblo de estar cantando su muerte, pero toda la parte de arriba es la cuestión institucional eclesiástica. Esto pertenece a un oficio de difuntos, un libro de horas en la parte de los oficios de difuntos. Entonces, las imágenes representan también las necesidades de la sociedad, reflejan sus ansiedades, sus miedos, sus deseos de consuelo y su defensa. Así sus imágenes de muertos y la elevación de la muerte a la prosopopeya, como la libitina clásica de Horacio, ganan espacios y se introducen en la arquitectura, la escultura, la pintura, los vitrales, hasta en las miniaturas de los códices. Se vuelve tan familiar. La conocemos de todos los días, en todo lugar, e incluso conocimos los distintos estados de putrefacción de los cadáveres. Incluso hemos visto cómo se amontonan y cómo los animales devoran sus miembros. Allí está otro libro de horas de Carlos VIII, rey de Francia. Y miren, en un libro de horas ya está metido esta pues carnicería que los animales hacen de los muertos que están ahí. La muerte, señora y reina, ya sea representada por un esqueleto desnudo o cubierto con una gruesa piel, pergamino, en parte roto, cabalga a veces con su ejército de esqueletos, llevando telas que se arrastran en jirones o vuelan flotando en su carrera. Miren ahí la muerte. Esta es una imagen que se repite en muchos libros de horas, ¿eh? Esta imagen es de una dama de la nobleza, incluso podría ser hasta una reina, una duquesa, una marquesa, que sale de cacería, pero ya va siendo empujada por la muerte. La muerte ya la va saeteando. Ahí, en plena cacería, habrá de suceder el accidente. De repente, el caballo se vuelca, se detiene en alguna parte o se desboca y la avienta y ella se muere. Y esta imagen está siendo repetida en varios de los libros de horas. Es más, esta imagen tuvo una protagonista de verdad. La protagonista fue nada menos que María de Borgoña, que a los 25 años, esposa de Maximiliano I de Habsburgo, a los 25 años, justamente después de que Maximiliano regresa de una guerra en la que difícilmente, muy difícilmente había ganado, se reúne con ella, están felices, organizan la cacería, se van de cacería, María de Borgoña se cae y pues obviamente se muere. Pero yo quisiera que me dijeran si todavía tengo tiempo o ya le corto aquí. ¿Aló? Yo considero que sí, doctora, que puede seguir.
Ya voy a acabar, ¿eh? Me faltan 4 hojitas. Sí, claro, siga usted. Es una Bueno, investigación muy importante como para cortarla. no, pero pueden estar súper aburridos, entonces ya me voy a la última hoja y digo, para No, otro día leo lo siguiente. mire, Bueno, ok, dice la gente que vamos. continúe, por favor. Por Ok, favor, Dicen los bueno, asistentes que por continúe, por favor que favor. siga. ok, seguiremos. Bueno, entonces estamos con que se meten hasta los códices, hasta los libros, ahí van. La muerte, señora y reina, ya sea representada por un esqueleto desnudo o cubierto, aparece siempre. Otras veces, los esqueletos de la muerte van en pareja. Ya hemos visto mucha iconografía en que van en pareja. Y van acompañando a los vivos. Van acompañando a los vivos ¿hasta dónde? Ubisunt, ¿dónde están? ¿A dónde van? Y aquí, pues me permito otra vez citar a Jorge Manrique en las coplas a la muerte de su padre, cuando se pregunta, ¿qué se hizo el rey Don Juan? Los infantes de Aragón, ¿qué se hicieron? ¿Qué fue de tanto galán? ¿Qué de tanta invención que trujeron? ¿Fueron sino devaneos? ¿Qué fueron sino verduras de las eras las justas, en los torneos, paramentos, bordadurasecimeras? ¿Qué se hizo el rey Don Juan? Los infantes de Aragón, ¿qué se hicieron? Bueno, pues se murieron. Eso ya lo sabemos, se pelearon. Es más, el rey Don Juan se casó con una de las infantas de Aragón, pero dentro de los infantes de Aragón, unos estuvieron a favor de unos, otros a favor de los otros, total, acabaron peleándose y se murieron y acabó muerto hasta aquel gran condestable que al que solo lo recordamos degollado, don Álvaro de Luna. Bueno, ahí está. Fueron jalados, arrojados, despeñados para que llegaran al reino de la muerte. Algunos con todo y féretro, otros no alcanzaron ataúd. Pero cuando se va en pareja, miren, ahí hay un rey, es otro libro de horas de Florencia. Y la muerte los está saludando. ¡Yujú! Aquí estamos, ¿ya lo vieron? Tiene su corona, tienen sus coronas. Y está saludando a los vivos que están ahí pegados. Es una maravilla esto. Bueno, dice, pero cuando se va en pareja, la danza empieza. Y muchos vivos no quieren bailar. Otra vez vemos ahí a esta pobre mujer que no quiere bailar, como que se jala y dice, no, yo no bailo esta. Y entonces otros, conscientes de la situación ineluctable, resignados, acompañan a su esquelético par y en líneas o círculos entran en la fiesta. Esta iconografía se expresa en un lenguaje común, comprensible para todos y que recorre toda Europa. Lenguaje de extraordinaria fuerza comunicativa que le proporcionó a la muerte una vida propia y que el hombre común entendió porque le daba un valor a su individualidad. La Iglesia aceptó más por la fuerza que de buen grado esa pérdida de control que tenía sobre sus creyentes, pues no debemos olvidar que estamos entre 1347 y 1480, siglo que ofrece el arranque del llamado humanismo, el punto exacto de más o menos 100 años en que la historia pasa de la llamada Edad Media al siguiente período: Renacimiento, Edad Moderna, régimen intermedio. Pues no se han podido poner de acuerdo. El cambio de mentalidad en torno a la muerte es uno de los aspectos más interesantes en ese paso, en el cual se mezcla la buena muerte, que es la que están viendo en estas imágenes, la del buen cristiano, con otras muertes que ya han pasado y que han visto, muertes macabras, góticas, hiperrealistas, las de la peste negra. La buena muerte, elegante, educada, finísima, se presenta ante don Rodrigo Manrique, el padre de Jorge Manrique, y de buena manera, diciendo, buen caballero, dexa del mundo engañoso es su halago,
vuestro corazón de acero muestre su esfuerzo famoso en este trago. Pues de vida y salud fecistes tan poca cuenta por la fama, esfuércese la virtud para sufrir esta afrenta que vos llama. Para el pueblo en general, la iconografía era su escuela virtual. Los vitrales con la historia bíblica o civil, los juicios finales de las entradas de las iglesias, las pinturas de los muertos, sobre todo las de los cementerios, le enseñaban a percibir el mundo. Y también ahí los artistas y los artesanos mostraban a los demás cómo debían pensar, entender e imaginar el mundo. Legoff nos señala que justamente en ese periodo, el espacio material e inmaterial en los siglos XIV y XV, los 1300 y los 1400, son como un continuum que manifiesta en un proceso de 100 años lo sobrenatural libremente aceptado, los símbolos, el imaginario y la realidad. Todo ello fecundándose mutuamente y produciendo una riquísima expresión llena de prosopopeyas, metáforas, alegorías, sinécdoques, paradojas, enigmas, etc. Las guerras, la hambruna, las enfermedades y las pandemias anteriores a la peste negra, tifo, disentería, lepra, abrieron el camino para que la gran peste, que nació de la peste negra, fuera desarrollando el proceso que llevó en el arte al triunfo de la muerte. El amplio espectro de su presencia va de la buena muerte cristiana a la danza satírica y paródica, hasta llegar al galope que lo arrastra todo y nos recuerda de pronto la máscara de la tragedia griega o el terror espeluznante narrado por Virgilio en el libro segundo de la Eneida, Lucano en la Farsalia, Estacio en la Tebaida o Claudiano. La esperanza personal estaba en las artes benemoriendi, en las madonne de la misericordia y en los cultos a los santos. Así, en medio del triunfo de la muerte, el hombre veía una realidad de inconmensurable letalidad. Y para acabar, es necesario, precisamente ahora, volver a ver, a leer y a analizar el arte y la literatura de aquel momento, y revisar las posturas que los historiadores han expuesto para explicar las causas y los efectos que están presentes cuando irrumpen las pandemias en el mundo. Los historiadores que enfocan lo social y o lo económico se oponen a considerar que la peste causó un enorme y repentino descenso de la población y que condujo a muchos fracasos, a una gran carestía y al final del feudalismo. Por el contrario, encuentran que hubo un crecimiento de la cultura mercantil. Por ejemplo, el historiador soviético Alexeyevich Kosminsky, en su libro La poca importancia de la plaga, 1957, época de la URSS, expone que son los pueblos débiles y malnutridos los que mueren a causa de su constitución débil y sus enfermedades crónicas. Estos historiadores señalan que el declive de la prosperidad económica al final del siglo XIV se debió sobre todo a los efectos de la hambruna, que llevó a la crisis demográfica desde 30 años antes de la peste, y enfatizan que hay que tener cuidado con atribuir todo a la peste negra y verla como causante de un impacto social apocalíptico. Los historiadores del arte, como Millard Mays, en su libro Painting in Florence and Siena After the Black Death, también de 1951, unos años antes del soviético, dice que la pintura posterior a la plaga presenta las dos caras de una guerra fría. Pues claro, 1951 era la gran guerra fría entre los Estados Unidos y la URSS. Y ahí él lo lleva a la pintura. Dice, por una parte, el medievalismo obsesionado con lo macabro y por otra, el modernismo del Renacimiento con su luminosidad y gusto por la vida.
Finalmente, si ponemos atención entre los abogados defensores de la peste negra como heraldo de una nueva era y los fiscales que ven a la plaga como una prueba de la resiliencia de las mentalidades medievales, encontramos que en nuestros días se está desvaneciendo ese enfrentamiento. Ante el modelo de conflicto-resolución, con todos sus matices de teología, progreso y filosofía natural, que cada vez es menos útil para los historiadores, se prefiere un modelo que enfatiza la continuidad, el cambio gradual y el valor estoico de las personas comunes. Un importante grupo de historiadores y de escritores nos ofrece una visión humanista. Para Mark Bloch, fundador de la Escuela de los Anales, la experiencia, esto es muy interesante, la experiencia de la vida diaria de la gente del pueblo, obligada simplemente a continuar haciendo sus trabajos en el campo o la ciudad, fue la esencia del verdadero heroísmo durante la peste negra. Las pandemias y las guerras parece que nunca se alejan. Por el contrario, regresan una y otra vez, con todo lo terrible que eso sea. Pero las voces de las conciencias humanas afirman que lo que se puede aprender de los tiempos de pestilencias es que en el hombre hay más cosas que admirar que despreciar. Recordemos la peste de Albert Camus. La peste negra sostiene todavía su luz de esperanza, su silver lining, su rayo de luz, su hilo de plata, aunque el concepto mismo del hilo de plata está cambiando y ya no se ve tanto como prueba de los poderes de la naturaleza, sino que tiende a considerarse como una prueba del nivel de nuestra humanidad, de sus habilidades y de su poder de transformar la historia para sortear las peores crisis, reconstruirse y empezar de nuevo. Si regresamos al siglo XIV y analizamos la mortandad total que hubo, sin duda la cantidad de muertes debe atribuirse a tres causas, que a nuestro modo de ver interactuaron dialécticamente potenciándose entre sí: las guerras, la hambruna y las epidemias. Pero es importante determinar qué fracción es responsabilidad de cada una. Y en esa medida, el peso más fuerte, el protagonismo de la pérdida se da a la peste. ¿Por qué? Por su capacidad aniquiladora. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora. Muchas gracias. Extraordinaria conferencia, digna de un broche de oro magnífico para estos conversatorios. La cereza del pastel, digo yo. No hubiera yo imaginado que detrás de todo ese trayecto que nos fue mostrando de obras medievales, miniaturas, de fragmentos de libros de horas, etcétera, hubiera toda esa transición ideológica que nos fue señalando paso a paso y de la que aprendimos muchísimo, como siempre. Bueno, aquí hay muchísimas palabras de gratitud, muchas personas manifestaron que no terminara, que siguiera, por favor, suplicaban que continuara, que es un placer escucharla, en fin, hay muchísimas palabras aquí de gratitud y de impulso para que no concluyera la conferencia. Y si me permiten, voy no vayan tan rápido porque no puedo ver, pero tengo aquí una serie de preguntas que quieren plantearle a algunas personas. Por ejemplo, Luis Ángel Sarabia Jasso dice: disculpen la molestia, ¿alguien sabe cómo se llama la pintura que representa a Dios lanzando flechas desde el cielo contra los enfermos y alrededor de estos últimos personas rezando? No sé si... Sí, esa es muy buena. No me acuerdo, pero ahí está la ficha, ¿eh? Es decir, todas las pinturas que pasamos, todas las miniaturas, toda la iconografía, tiene su ficha de referencia. Ok, una siguiente. Es la plaga como castigo divino.
¿De qué época? ¿En dónde? 1924 de Hannover. Ah, ya. Y está en el Ok, Landesmuseum. gracias. Gracias, Anita. Se nota que ha sido formada en investigación por la doctora Ponce. Otra participación, este es un comentario, me parece, de Elvia Carreño, que dice que en la crónica de Nuremberg de 1493, el último grabado llamado La Danza de la Muerte representa la peste negra. Este creo que es un comentario. Gracias, Elvia. Muy bien, dile que se lo agregaré a mi enorme cantidad de imágenes. Exacto. Por otro lado, Silvia Salgado plantea, ¿qué son los libros de horas? Obras para leer en lo individual o en confinamiento, como refugio del fin del medioevo y principio del renacimiento debido a la muerte y la vida, la enfermedad y la salud. Esto lo plantea como pregunta Silvia. Ah, dile a Silvia que no se haga, que ella lo sabe muy bien. Claro que lo sabe muy bien. Los libros de horas son una maravilla. Muy, muy bien. Vamos a ver, voy a ir tratando de recuperarlas todas porque ahorita es que están. Laura Paulina Contreras dice, los libros de horas se relacionan con el memento mori y pone entre paréntesis que no está familiarizada con estos temas. Bueno, esto es más, se lo podría dejar a Elvia la respuesta o a Silvia. Muchas de las imágenes que presentamos, teníamos también una sección sobre tópicos y la dejamos de lado para que no se alargara la conferencia. Sí, sobre todo en la parte que corresponde a los oficios de difuntos. Los libros de horas tienen una parte que corresponde a oficios de difuntos y entonces en esos oficios de difuntos vienen muchas ilustraciones y obviamente es que polvo eres y en polvo te convertirás y que acuérdate que vas a morir. Bueno, aquí mismo puedo, pregunta a alguien si vamos a subir las sesiones a YouTube. No, yo no lo sé, pero si alguna de Jess, Evelia, Oli o Ceci lo pueden responder. Bueno, Si aprendemos, sabemos. Lo podemos pensar, pero en principio se van a quedar en la página de los conversatorios. Se está grabando, está en vivo y ahí se van a quedar. Lo podemos pensar si lo pasamos a YouTube también. Okay. Bueno, hay comentarios también, por ejemplo, el de Laura Paulina Contreras. Muchísimos de felicitaciones a la doctora Ponce. Laura Paulina dice, muchas gracias, excelente tema, gracias por darme la oportunidad de entrar a los conversatorios al ser externa, un tema inquietante pero al mismo tiempo hermoso. No, pues gracias por asistir, Laura, no tienes tú que agradecer, sino nosotros. Más agradecimientos y Teresita Cano, obviamente también más comentarios de gratitud y de expresión de que es un deleite escuchar a la doctora. Ya, me parece que no son todas, que son todas las dudas, lo demás son comentarios de felicitaciones y etcétera, ¿no? Oye, José Luis Gómez, ¿qué? ¿No dijo nada? Estaba No. esperando comentarios de José Luis. No sé si esté. Sí está. ¿Alguna otra comentario, pregunta? ¿No? Si no hay más comentarios, creo que todos nos quedamos muy impresionados más bien. Pero yo no sé si alguien quisiera, sea Silvia o sea la doctora Ponce o quien guste, de los que saben del tema, dar respuesta a Paulina respecto de los libros de horas, que una explicación muy breve. ¿En qué consisten los libros de horas? Doctora, usted es magnífica para explicar esos temas. Silvia, igualmente, las he escuchado a las dos. Elvia también. Son unos pequeños libros, en general, pequeño formato, que están muy llenos de ilustraciones y que van marcando, primero, casi siempre traen un calendario del año, qué es lo que pasa en enero, febrero, las constelaciones, cuáles son, con ilustraciones.
qué es lo que se tiene que hacer, que si la cosecha, que si el campo, que si época de Navidad y demás. Y luego vienen una serie de oraciones, que por eso se llaman libros de horas, que se tienen que rezar a determinadas horas del día y que también están llenos de ilustraciones, son verdaderas obras de arte, muchos de ellos. Ay, Mario, sí, cómo no. Gracias, Mario. Bueno, y tienen oficios de muertos, tienen parte de salmos y están organizados así. Son libros aparentemente o no, sí lo son, de gran contenido cristiano, pero aparte del contenido cristiano es la expresión de la vida diaria, casi dijéramos, de lo que está pasando en esos momentos. ¿Qué es lo que pasa en enero? ¿Qué es lo que pasa en febrero? ¿Cuáles fiestas son? Y todo está lleno de ilustraciones. Hay cosas bellísimas verdaderamente ahí. Quien quiera puede entrar al internet, a Google, a la Wikipedia, lo que sea, y buscar libros de horas. Y si encuentran el más famoso de ellos, que son las muy ricas horas del Duque de Berry, revísenlo, véanlo. Es una maravilla, es un deleite verdadero. Bueno, si me permiten, yo solo agregaría, Silvia Salgado, claro, que cada Silvia. libro de horas, hice una pregunta solo para que Carolina siguiera hablando y nos dijera, nos llevara por el Edén para disfrutar su plática. Pero cada libro de horas es por encargo, cada persona encargaba ese libro y pedía, a ver, yo quiero que ponga a tal santo y se incluya tal devoción, y son encargos, como ella bien dijo, ya es un paso de la medievalidad al renacentismo, y son justamente ese paso, y son libros de alguna manera individuales, por primera vez individuales, que están siendo parte de la devoción moderna, y se pueden leer en casa, confinados, porque hay una peste allá afuera que está impidiendo ir a la iglesia, y entonces son libros que dan consuelo, pues en buena medida a cierta clase social que tiene poder de encargar esos libros espléndidos, y en buena medida se piden, no sé, para que haya un buen parto, para que haya una buena muerte, para que haya una buena vida, y solo agregaría eso. Gracias, Silvia. Tú sabes lo que son los libros de horas. Como dices tú, son un verdadero Edén. Son una cosa maravillosa, ¿eh? Y sí. Bueno, véanlos, revísenlos. Bueno, hay un comentario que me gustaría dar a conocer, que me gustaría leer. Dice, gracias por tan excelente grupo de conferencias y reflexiones. Todas han sido muy interesantes y el cierre sencillamente sorprendente. Muchas reflexiones, mil gracias, desde un oyente de Caracas, que me pareció importante decirlo porque ha estado permanentemente en todas las sesiones, y eso nos llena de alegría que estamos rompiendo fronteras gracias a esta coyuntura. Estaríamos en la tónica de los historiadores que ven desde un punto de vista positivo o uno negativo este tipo de coyunturas. Hay más dudas, todavía tenemos tiempo de plantear las dudas. Pregunta para Evelia y Ceci y Oli. Todos estamos dispuestos a quedarnos un poquito más, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, hay una pregunta aquí que dice, es de Gisela Yunuen. ¿Eran anuales? No sé en qué contexto está. ¿Eran anuales? Me refiero a si se cambiaban cada año, por lo que comentó que traían un calendario a los libros de horas, desde luego. Bueno, no, es que mira, un libro de horas, Giselle se llama. Giselle, ajá. Giselle, un libro de horas, como lo está planteando Silvia, en general, eran costosísimos. Eran, insisto, verdaderas obras de arte. Estaban iluminados con oros de distinto tipo. Estaban iluminados con el lapislázuli que llegaba de Irán. Estaban iluminados con el óxido de hierro, el minium, por eso se les llama miniados,
el minium, el óxido de hierro para los colores rojos. Muchos productos eran de origen mineral, otros eran de origen vegetal, incluso de origen animal, porque a veces utilizaban los huesos, sobre todo, ahí ya se podía uno meter el cuerno de tal tipo de animal, perfectamente molido, juntado con tal tipo de elemento, de pegamento, que servía para poder aplicar encima de él, por ejemplo, el oro. O, por ejemplo, un cierto tipo de pegamento para aplicar el lapislázuli. Hay algunos, son costosísimos, eran costosísimos y siguen siendo costosísimos. Pero si antes eran para que solamente determinadas personas que pudieran sufragar esos gastos, es más, cuando se mueren esas personas y no se ha acabado un libro de horas, a veces se queda incompleto. Si en ese momento era para determinado tipo de persona, después eran verdaderos tesoros, o sea, se heredaban a fulano, a sutano, pasaban de una casa real a otra, de la duquesa de fulano a su sobrino tal, etcétera, etcétera. Sí, Mario, son muchísimos los libros de horas y en Inglaterra tienen una maravilla. Lo sé, lo sé. Vidas no alcanzan para ir conociéndolos. Llegaron a tener una gran, digamos, se fueron conociendo a veces, muchas veces, por las herencias, porque pasaban de una casa a otra casa, a otra casa, de los reales, de los nobles, de los aristócratas, de los ricos, y ahora que nosotros podemos conocerlo a través de las páginas estas de web que hay y podemos meternos a las bibliotecas para ver cuántos tienen digitalizados y cuántos no, yo les digo que no pierdan nunca la oportunidad de hacer por lo menos una visitadita a alguna de esas bibliotecas, a alguna de esas páginas y revisar las ilustraciones, algún libro de horas, etcétera. Una pregunta también hay aquí de parte de Elsa. Me imagino que es Elsa Rodríguez Brondo, ¿verdad? Me imagino, no lo sé. Elsa dice, los libros de horas con respecto a la danza de la muerte tienen relación con los emblemas barrocos, en donde se representa la finitud del ser humano. Pues yo diría que los emblemas barrocos son el resultado también de una tradición, de una larguísima tradición. Parte de esta tradición puede venir desde la época clásica, pero una buena parte viene de la época medieval y de eso que llaman Renacimiento. Muy bien. En general hay aquí ya en los comentarios participaciones de Silvia, de Elvia, de Mario, que nos están muy gentilmente proporcionando respuestas, apoyos, páginas para que nos ilustremos más en este tema. Como ve, doctora, nos dejó muchísima curiosidad, nos dejó un gran aprendizaje y también mucha tarea y mucha curiosidad. Entonces, bueno, no sé si haya alguno más, me parece que ya no. Podríamos... Perdón, ¿Sí? una pregunta de Ana Cristina Hernández. No la vi, perdón. Estoy aquí pendiente, pero de pronto fueron muy Abajo de rápidas. la de Elsa. ¿De cuál? De la doctora Elsa, abajo. Bueno, si quieres. ¿La puedes leer? Por favor, yo no la encuentro. Dice Ana Cristina, en estos libros de horas son los primeros en los que se representa la muerte descarnada y con su guadaña. No. La muerte descarnada y con su guadaña viene desde antes, ¿eh? Muy bien. ¿Alguna otra que se me haya pasado? Les agradezco. Oye, estás tomando vino y no invitas. Ay, sí. Ay, no. ¿Cómo? Salud, con mucho cariño. Leti, Elvia Carreño levantó la mano hace rato y Marisela Bravo también. Entonces, si Elvia quiere hablar y luego Marisela. Sí. Bueno, era solo para ampliar lo que decía Carolina, de que estos libros sí eran individuales
incluso ponían sus escudos de armas como parte de la decoración. El soporte era más fino, la vitela, las encuadernaciones en terciopelo, con herrajes, y por eso mismo eran parte de la dote cuando se casaban. Y aquí en la Nueva España, de los poquísimos que llegaron a estar, pues cuando entraban a ser religiosas también lo metían como parte de su dote. Entonces era un libro muy personal y valioso desde el punto de vista material. Y lo que puse en el chat era que pues seguían el calendario litúrgico, por lo tanto siempre va a ser útil porque no llevan lo que nosotros ahora entendemos como calendario. Era ese mi comentario. Ujú. Se podían seguir usando años y años y años y años, claro. Sí, también levantó la mano, ¿quién más? Perdón. Marisela. Marisela. Mari, ¿lista? Sí, bueno, se trata de esta parte de su intervención, maestra, en donde dice que, bueno, la mayor parte del daño de estas pestes, bueno, generalmente es individual, y por ello mismo el pueblo de a pie y demás se convierten en esa época y en casi todas las épocas de pestes en los grandes héroes, ¿no? Y decía que durante las pestes siempre se protege a las instituciones y que la que más se daña es la educación. Y siento, ahora que lo vivimos y demás, que ciertamente lo que más se daña es la educación. Y entonces ahí quisiera, o sea, esta es mi preocupación siempre, yo la vi y esta La es nuestra estamos preocupación viviendo, de es que la todos. estamos viviendo. Y en ese punto, quisiera un poco más de su reflexión personal. De mi reflexión personal, bueno, mira, es que cuando te pones a leer justamente lo que las fuentes del momento dan, las fuentes italianas, las fuentes inglesas, las francesas, te das cuenta que verdaderamente para ellos fue tremendo, para sus escuelas, para la educación, se murieron muchísimos maestros, la gente que había pensado en ir a estudiar y estaba, no sé, en un momento dado en dizque la Universidad de París o que estaba en la Universidad de Orleans o en Oxford o en estos lugares, de pronto se quedaron sin maestros, sin lectores, como dicen ellos. A mí me llamó verdaderamente la atención el dato de Wycliffe de que de 35,000 estudiantes quedaron 3,000. Entonces, eso es verdaderamente terrible. Yo creo que eso es lo que ahorita debería preocuparnos. Ahora, la gente puede decir, bueno, es que ya la pandemia que estamos viviendo ahora tiene toda una serie de cuestiones de carácter de salud pública, se ha avanzado mucho en la cuestión científica, en la cuestión clínica y demás. No vamos a llegar a tantísimos millones como fueron ellos y demás. Bueno, es probable, pero como dice Elizabeth Carpentier, que de pronto yo pienso que si Elizabeth Carpentier ahorita revisa lo que dice, ¿qué son 6 meses de la peste dentro de un siglo? No, yo creo que 6 meses de la peste no son 6 meses de la peste. La peste va a continuar y va a tener rebrotes y van a venir más y más, hasta el punto que algunos historiadores que ven el espacio completo geográfico y que van viendo desde las partes de Asia, el norte de África y la Europa en ese momento, dicen es que pudieron llegar a ser 200 millones de habitantes. O sea, si ya considero la pandemia de todo el mundo conocido en ese momento, lo cual es una cifra verdaderamente estratosférica. Por eso inicié yo hoy la exposición diciendo que nosotros en el país llevamos 77,600, creo que 46 lamentables defunciones. Pero el caso es que nosotros no sabemos, están todos en busca de la vacuna, ahora hay vacunas, qué bueno, y todo mundo está en busca de la vacuna. Pero creo que aún con la vacuna, ¿hasta qué punto vamos a llegar y cuánto daño va a tener la educación?
Sí, es que No, precisamente... no me quiero poner aquí en el lado de los historiadores de lo económico, ¿sí? Me quiero poner en el lado de los historiadores de la cultura, de qué pasa con la educación, con las universidades, con las escuelas. Pues como que tendrían que ir haciéndose una serie de propuestas, programas y reflexiones al respecto. Sí, Como que tendremos que hacer más conversatorios. Sí, es que precisamente viendo la disminución que usted señalaba de alumnos y viendo yo misma lo que pasa con mis propios alumnos, digo, es que la deserción, por más que los busques y demás, es grande y es notoria y no puedes hacer nada al respecto. Entonces pienso que lo que más se deteriora en estas pestes, aunque uno no quiera, ciertamente es la educación. Porque como usted misma decía, las instituciones se protegen. Y es curioso que la educación ahora exactamente pase por lo mismo. Bueno, esa era una cosa. Y la otra que era, bueno, que tiene que ver con esta parte donde usted habló de William Blake, ¿no? Yo creo que esta explosión del gótico, ¿no? Del romanticismo gótico que tiene, estaba pensando en ese mismo momento en este texto de la propia Chile, de la muerte del diablo y demás, ¿no? Y hay una serie de textos que se me venían que hablan sobre esto y que me vuelven a, pues a estas cosas medievales y demás, ¿no? Pero que justo yo decía, es que precisamente en ese mismo momento hubo una peste, ¿no? Esta de 1800 y tantos. Y entonces como que uno vuelve y lo que es curioso es esta vuelta siempre a los mismos tópicos en los tiempos de peste. Pero además me encantó su profundidad, como le dije de manera privada, y le agradezco mucho todo. Gracias a ti, Marisela, por escucharnos. Muchísimas gracias por sus preguntas, participaciones, comentarios. Pienso que es una cuestión, bueno, aquí hay un comentario de Teresita que dice qué gran proyecto, los conversatorios han sido una maravilla, yo feliz, creo que sí me escuchan, sí. Y nos da la gratitud por este evento. No, será conveniente comenzar, si ya no hay más comentarios, más felicitaciones para esta conferencia que nos ha dejado a todos maravillados. Sería conveniente probablemente comenzar, pregunta para las organizadoras, comenzar con nuestro cierre, a formalizar el cierre del evento. Muy bien, entonces vamos a proceder a cerrar, a clausurar el evento con unas brevísimas palabras de nosotras las organizadoras. En primer lugar lo voy a hacer yo, voy a tomar la palabra yo e iniciaré con un comentario que quería plantearle a la doctora Ponce, pero que creo que vale la pena como cierre. Hay que hablar de la importancia de todos los temas que se abordaron en los conversatorios. Hay que tener en cuenta que fue muy valioso ver cómo hicimos una convocatoria amplia y que los profesores e investigadores que nos respondieron, se trata de personas que afrontaron el reto de hacer una investigación ex profeso para presentarla aquí, porque todos tenemos nuestros temas de investigación y en todos ellos de manera casual y aleatoria nos vamos encontrando con el tema de la muerte y nos dimos a la tarea de hacer una investigación al respecto. Todos, me dio muchísimo gusto, nos dio muchísimo gusto ver cómo todos de manera muy honesta planteamos que nos pusimos enfrente el reto y todos decidimos asumirlo, aceptarlo y presentarlo con toda la dignidad de que somos capaces. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que ha sido muy relevante en este evento darnos cuenta de que lo que estamos viviendo no es una tragedia personal, mexicana o mundial o de este signo, son situaciones que se vienen repitiendo a lo largo de la historia del hombre y vamos viendo cómo en las diferentes épocas van marcando hitos y nos van permitiendo hacer un análisis profundo de lo que va sucediendo en cada época relacionado con la muerte. Tal vez no nos habíamos hecho conscientes de ello y esto ha sido una coyuntura muy importante para darnos cuenta de que necesitamos tener más perspectiva histórica, de entristecernos menos y de tener una mayor valentía, como ha sido a lo largo de los siglos,
sobrevivir a este tipo de situaciones. No somos los únicos, no somos los primeros, ni seremos los últimos. Esto seguirá marcando el ritmo de los tiempos. Y entonces, un poco de perspectiva nos ayuda a ver, gracias a la información, por ejemplo, que nos dio la doctora Ponce, lo que comenta Marisela, la pérdida que hemos tenido en términos de educación. Yo me lamento mucho, la verdad, ver a los niños con cubrebocas y verlos en la casa frente a la computadora, frente a la televisión. Y sin embargo, de pronto decimos, pero están en pie y continúan. Entonces, esa sensibilización se da gracias a la información, a la lectura, a la investigación, a la perspectiva histórica. En un siglo se analizará qué es lo que estamos viviendo ahorita y se analizará con lupa más o menos crítica, pero estamos teniendo ya claro que somos parte de la historia y que somos parte de un continuum en el que este tipo de situaciones nos están empujando a hacer cosas distintas, ¿no? Esas serían mis palabras y aparte las palabras de gratitud para concluir este evento. Voy a dar la palabra ahora me parece que sigue Ceci, ¿verdad? Ceci. Bueno, muchas gracias, Leti, muchas gracias, doctora Ponce. Fue extraordinario cerrar con usted y la verdad es que, como dice Mari Murgia, debería desjubilarse y darnos la oportunidad de verla por los salones en cuanto se pueda a todos. Muchísimas gracias. Yo voy a leer algo más personal. Ya Leti hizo englobó perfectamente todo lo que fueron las ponencias y el tema de este encuentro, entonces yo quiero hacer algo más personal. Voy a leer. Seguramente a muchos nos pasó lo mismo. Yo empecé los conversatorios sin saber casi nada de las enfermedades y viviendo este proceso de cuarentena con estrés, con miedo, además de sentirme muy aislada después de 7 meses. Sin embargo, durante estos 3 días, mi café me supo distinto. Y me sentí de nuevo asistiendo al aula magna, en la que podía quizás saludar a exalumnos, a colegas, a gente que admiro y que quiero, pero que también conocía a gente nueva de la que aprendí mucho. Pues no solo disfruté las charlas en compañía, sino que aprendía a ver múltiples facetas de la enfermedad. Y me apasioné escuchando los orígenes de las enfermedades en Grecia, las tristísimas revelaciones de William de Lampard, que debe haber sufrido como nadie al ver que su cuerpo se marchitaba. Afortunadamente después volví a convencerme de la valía de la vida y sobre todo de qué tipo de vida vale la pena vivir. Que desde la antigüedad el ser humano ha creído en la benevolencia de sus divinidades y en sus castigos, y que los manuscritos nos muestran a esa Virgen dolorosa como vehículo de curación. Me prometí sublimar mis emociones con creatividad y hoy por la mañana, seguramente, como a muchos de ustedes, me preparé mi café con más gusto, porque es un gusto mayor el que otorga compartir. Y sé que lo habrán disfrutado descubriendo anonadados las rutas de las enfermedades o el extraño caso del sudor extremo de Arturo de Gales. Pero el café de esta tarde, sin duda, supo riquísimo. Mientras nos asombrábamos con las catapultas de cadáveres infecciosos o con la composición real de los esqueletos. La doctora Ponce no solamente nos hizo una extraordinaria conferencia magistral, sino que nos hizo sentir la mayor cercanía que hemos sentido en estos 3 días. Sin duda, ha sido un placer conversar con todos ustedes. Muchísimas gracias por su asistencia. Y bueno, perdón, le cedo la palabra a la doctora Evelia. No, perdón, No, a Olivia. A mí me toca. Bueno, a mí me corresponden los agradecimientos. Faltarían muchas repeticiones de las gracias y las gracias. Primero a los ponentes por compartir todas estas temáticas tan interesantes que nos acercaron a las distintas visiones sobre la enfermedad y la muerte en las épocas que recorrimos. A los asistentes en la sesión de Zoom, por llegar tan puntuales, por a veces no querer salir de la sala porque queremos seguir platicando, a todos los comentarios en el chat tan interesantes, a todas las preguntas que plantearon durante estos 3 días, todo enriqueció enormemente el conversatorio. También, bueno, a los asistentes de Facebook Live, los que nos siguieron y los que nos verán en algún momento, porque bueno, ahí quedó grabado para cuando lo requieran.
A todos, pues muchísimas gracias, ¿no? Les decía hace un momento, faltarían las gracias a todos, ¿no? Creo que entre todos hicimos un espacio, pues, muy amable, académicamente armónico, y eso nos llena, ¿no? Nos acerca un poco. En cuanto a lo administrativo, bueno, en unos días, en unas semanas, dependiendo de los tiempos, nos comunicaremos con ustedes para hacerles llegar las constancias digitales a los correos que nos mandaron. Solamente les recordamos que las constancias se van a otorgar en la asistencia a 5 mesas de las 6 que hubo. Bueno, también agradecemos a las personas que nos vieron desde otras partes del mundo, bueno, no solo en México, no solo la comunidad de letras clásicas, sino Caracas, Perú, Guadalajara, había alguien por ahí en Facebook viéndonos desde Mérida, España. Y pues bueno, otra vez, gracias doctora Ponce por sus enseñanzas. Siempre es un gusto enorme compartir con usted un espacio, cualquiera que sea, por breve que sea, es un gusto. Y pues gracias a todos, porque esta distancia nos acercó un poquito, ¿no? A pesar de los kilómetros que hay entre nosotros, pues nos acercó bastante. Evelia. Bueno, pues muchas gracias, chicas, que les digo, nunca pensamos que fuera a haber tanta gente, era mucha emoción, y pues estos conversatorios, esos 3 días resultaron el hilo de plata que bien menciona la doctora Ponce. Es una cereza en el pastel escucharlas, es nuestra maestra de la vida, del corazón, de luchas. Entonces, bueno, muchas gracias a todos ustedes. Prometemos organizar otros conversatorios, prometemos que actividades así podrán seguir saliendo, porque definitivamente fue un rayo de luz en esta incertidumbre, en este encierro que muchas veces nos abruma, que no sabemos ni para dónde. Seguimos en contacto con ustedes, tenemos sus mails. Ustedes tienen el mail del conversatorio, tienen nuestros mails institucionales. La página. Ya haremos otra cosa. Está la página de los conversatorios. Y pues bueno, declaro finalizados estos conversatorios. Muchísimas gracias a todos. Y nos mandamos todos un abrazo virtual. Gracias. Pueden mandarnos sus temáticas si de alguna les interesa, ¿no? Claro. Bueno, abran todos sus micrófonos, despídanse, en 2 minutos cerramos esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias. Bye, gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Cuídense. Gracias, buena tarde. Gracias. Cada quien en su casa. ¿Cómo me salgo de aquí? Leave. Bye, perdón. Es que luego no encuentro los botones. Ese Rodrigo. El obvio es el rojo. Ya aprendí a poner corazones, ¿ya vieron? Me enseñó Rodrigo. Hola, hola. Hola. Quiero hacer esta donación. Se la voy a entregar a la doctora Leticia López Cerratos. Son unos manuscritos de las horas. Entonces, que ella lo regale a quien quiera. Si ella se lo quiere quedar, yo se lo regalo. Muchas gracias. Cualquiera del comité, hagan una rifa del comité organizador. Claro que sí. Lo escaneamos. Una rifa, Alejandro, una rifa. Lo escaneamos y lo colectivizamos. Sí, gracias. Gracias, Alex. Se ve padrísimo. Es una belleza. De mi biblioteca personal, pero con mucho gusto para toda la comunidad. Un abrazo y me siento dichoso de haber estado con ustedes. Gracias. Gracias, Alejandro, por tu asistencia. Gracias, bye. Bye. Leti, me dejas con el antojo de tu vino. A todos. Híjole, pues cuando quieran nos organizamos aquí en casa o en donde gusten. Bueno, muchas gracias. Sí, es que sentí la